con el mundo porque es el reloj de Dios, es el pueblo eterno de Dios, es el pueblo santo. Y la iglesia es la amada insertada en el olivo verdadero. Así que nosotros hemos sido injertados para ser parte del olivo, pero no reemplazamos al pueblo de Israel, sino que nos sumamos y somos uno en Dios. Se han derribado las paredes de división y Dios ha formado un pueblo, el pueblo de Dios. Amén. Así que bueno, es importante en el mundo las cosas que están pasando. Es importante los eventos. Si nosotros estamos atentos a los eventos a nivel global, a nivel mundial, para que tengamos una idea de dónde estamos parados. Hoy quiero hablarles de un tema que es una enseñanza que quiero compartir con ustedes. Y esta enseñanza es Babel o Babilonia. Voy a hablar un poco de Babel, el origen de Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? ¿Qué es Babel? ¿Qué es para nosotros el pueblo de Dios? Y realmente esto comienza en el Génesis con Babel, pero termina en Apocalipsis con Babilonia. Y es parte de la parte profética del cumplimiento de los tiempos que se están viviendo. Y esto nos ayuda a entender que estamos viviendo una época, en la época que por años se profetizó de que Jesucristo vendría a la tierra por segunda vez. Y que en su segunda venida a la tierra vendría a buscar a una iglesia que se ha preparado para él. Una iglesia esforzada y valiente, sin manchas, sin arruga, ni contaminada con ninguna cosa semejante, que se guardó para él en medio de la adversidad, de la persecución y de la lucha. Entonces, quiero que vamos al libro de Génesis, al capítulo 11 y verso 1 en adelante. Es muy importante que entremos en este tipo de enseñanzas, porque nos va a ayudar también a transmitir con seguridad. Nosotros no andamos a tientas, ni andamos por lo que alguien diga, sino que somos guiados por la palabra del Señor. Amén. Se dice en la escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Si acá se levanta una ofrenda, debe de ser porque está escrito en la Biblia, si no, no lo haríamos. Si acá se habla alguna vez de un diezmo, es porque está escrito en la Biblia, si no, jamás lo haríamos. Si acá adoramos a Dios en el culto, en la manera que tratamos de hacerlo, con gente capacitada y preparada para exaltarle, es porque en la Biblia está escrito que debe de ser Dios alabado. Si se danza, no es parte de un relleno del culto, sino porque vemos que en la Biblia los que adoraron a Dios danzaron en su presencia. Si tenemos una organización, es porque Jesús organizó la iglesia, pero no somos una organización, somos un organismo. ¿Y qué es la diferencia entre una organización y un organismo? Una organización es un grupo de personas que se reúnen con un fin, una finalidad X, puede ser diversa, pero un organismo es un cuerpo, y la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Es la imagen visible de un Dios que es invisible. La gente no le podemos decir mírelo a Dios, porque Dios es invisible. Entonces, cuando queremos que la gente vea a Dios, la gente mira hacia la iglesia, que es la gente que lo representa. Entonces, por eso que nosotros enseñamos los valores, para que la gente no se confunda y puedan ver en nosotros la vida de Jesús. Por eso un cristiano es un discípulo, es una persona que aprende a ser cristiano, que no es que, aunque siempre creyó en Cristo, pero no sabe cómo es ser un cristiano. Y para poder aprender eso se hace un discípulo, y es un seguidor de las enseñanzas de Jesús. Es alguien que comienza a vivir de acuerdo a los estándares de la vida. Hoy tenemos un mundo sumergido en Babilonia,
confundido. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Dice la escritura, Génesis 11, verso 1 en adelante. Dice, la torre de Babel. Tenía entonces, en aquel tiempo, en Génesis, en el principio, toda la tierra, ¿qué es lo que tenían? Una sola lengua. No tenían una lengua grande. Ya sé que hay gente con lengua muy grande, pero no. Tenían una sola lengua, un lenguaje, ¿no? Tenían una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, manejaban, no habían inventos de nuevos lenguajes en ese momento, no había. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Estos son los descendientes de Noé que van creciendo después del diluvio. Y dice, y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de ¿qué? De la piedra. Y el asfalto les sirvió en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos ahora y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue. ¿A dónde querían llegar? Al cielo, al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Como que veían que eso era inevitable, se venía algo que los iba a esparcir. Entonces dijeron, no, vamos a hacernos un nombre, vamos a edificar una torre, vamos a levantar un estandarte, un emblema que nos mantenga en esta unidad que necesitamos y tengamos un solo nombre. Y descendió Jehová para ver. ¿Qué quiere decir? Que en esta torre que esta gente comienza a edificar, la edifican a su voluntad, de la voluntad humana. Quieren construir algo que marque que ellos no necesitan a Dios para ir al cielo. No necesitan de nada ni de nadie. Pueden construir ellos mismos la manera de llegar al cielo. Y entonces dice que el Señor descendió Jehová para ver. ¿Qué quiere decir? Que Dios era un simple espectador en la vida de esta gente. Que solo Dios miraba lo que ellos hacían. Pero que jamás le dijeron a Dios si esto era su voluntad. Lo obviaron completamente, le dieron la espalda en sus planes y comenzaron a construir una torre que se iba a llamar Babel. Y cuando Dios vio la intensidad de su esfuerzo, Dios vio eso con que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Dios, ya no solo miró, porque Dios tiene un tiempo para observar lo que cada uno hace. Pero llega un momento donde Dios lanza una palabra. Y entonces dijo Dios, he aquí el pueblo tiene algunas cosas que han aprendido que son buenas, pero hoy no las están usando para lo bueno. He aquí que el pueblo, ¿qué dice? Es uno. El pueblo es uno, están unidos. Estar unidos no siempre significa algo positivo. Se puede estar unido para lo malo, para matar a alguien, para robar, para delinquir o para rebelarse. La unidad puede usarse para lo bueno o puede usarse para lo malo. Lo malo es que a veces la iglesia, que ha sido llamada por el Señor, lavada en la sangre, comprada por Él, a veces dentro del pueblo no exista la unidad que Cristo sí pagó y espera que ocurra. Y otros que no tienen eso, sí tienen una cierta unidad. Y dice, he aquí que el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Se habla lo mismo. Cuando todos en un lugar hablan lo mismo, es fácil, porque ya entendemos el lenguaje. Se hablan las mismas cosas, se repiten, se vuelven a hablar, todos hablan lo mismo. No hay
dos, tres discursos distintos. Entonces estos les daba un aval, un respaldo, todos hablan lo mismo. Y dice, y han comenzado la obra que están haciendo, la han comenzado, y dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, es tan fuerte lo que está ocurriendo con esta gente que nada les hará desistir de lo que han comenzado y lo que han pensado hacer. Entonces Dios vio que había una obra, que había gente unida, que hablaban lo mismo, que no habían segmentaciones y todos tenían un propósito. Queremos llegar al cielo, queremos levantar la cúspide, queremos tener un solo nombre, queremos esta unidad. Esta unidad que ya la voy a reflejar con cosas que están pasando hoy. Entonces Dios dijo, pero esto no está bien. Esto que está ocurriendo no está bien. Dice verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Babel. Porque allí, ¿qué dice? Confundió Jehová. Dios trajo confusión. Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Esta torre de Babel, representa algo que es el símbolo, podemos decir que es el trabajo que se está haciendo hacia la soberbia, hacia el orgullo humano. Es como decir, no necesitamos a Dios en nuestra vida, vamos a hacerla a nuestra manera, nosotros tenemos fuerza, tenemos el ladrillo, hemos reemplazado por la piedra, el ladrillo por la piedra, el asfalto por la mezcla. Lo podemos hacer, lo podemos lograr. Si estamos juntos lo vamos a lograr. No hace falta que Dios esté acá, ni que vayamos a una iglesia, ni que reconozcamos a Dios. Lo podemos lograr por nuestra manera y con nuestra fuerza y con las habilidades que nosotros tenemos. Y comenzaron a construir ese símbolo a la soberbia, a la altivez, a la rebelión contra Dios, a querer edificar, construir una vida dándole la espalda a Dios. No te queremos en nuestra vida, queremos ya Dios había visto la actitud del ser humano, que era de continuo solamente el mal, que se apartaba de él para pervertirse, para hacer cosas que no deberían de hacer. Y entonces Dios acá los ve, y los ve tan que parece que lo van a lograr, pero Dios dice, no lo van a lograr. No lo van a lograr, porque aunque ellos está todo para que lo hagan, yo no voy a permitir que lo logren. Hay cosas que Dios permite que los malos hagan y se lleven adelante, pero hay cosas que Dios dirá, no lo van a lograr. No lo van a hacer porque yo soy el Señor, yo soy Dios, y yo no los he diseñado para esa clase de cosas. Entonces, cuando la gente se aparta de Dios, le abre una puerta en su corazón al mismo infierno, a influencias demoníacas. Hablábamos con uno de mis yernos hoy y le decía, mira, el apóstol Santiago habla de que hay sabidurías y que una sabiduría es humana. Esa sabiduría humana no es poca, porque Dios nos dio un coeficiente mental extraordinario. Pero hay otra sabiduría que se llama animal. Esa es menor, pero es muy mala, muy perversa. Pero hay otra sabiduría que es una sabiduría diabólica. Y esa sabiduría que viene inspirada del mismo diablo y del mismo infierno, permite que mucha gente logre cosas. Y como que el diablo mismo les enseña, los entrena, los capacita
para que cumplan propósitos en su vida en la tierra, que son propósitos malos, son propósitos de destrucción. Usted no puede entender cómo puede ser que hay gente que ha creado muertes masivas a través de virus, a través de enfermedades, a través de planes que se programaron porque el diablo odia al hombre y lo usa, pero lo odia. Y entonces lo seduce con tentaciones y con cosas que al hombre desearía hacer, pero luego lo utiliza. Y usted no podría creer que hay gente que empieza a aprender en escuelas de magia, de espiritismo, de ocultismo, de hechicería, y comienzan a aprender para ser poderosos y hacer cosas a los demás. De hecho, la Biblia habla mucho de eso y dice: ningún hechicero, ningún agorero, ningún mago, ningún adivino, ninguno que practica todas estas cosas ocultas desde el mismo infierno entrará y tendrá parte en el reino de Dios. Ninguno. Todos ellos están condenados a un infierno eterno, a no ser que se arrepientan, a no ser que abandonen esas prácticas y se arrepientan y se vuelvan a Cristo, para que la sangre de Cristo rompa los pactos satánicos y diabólicos y los haga personas diferentes. ¿Cuánta gente hace pactos vendiendo su alma al diablo por dinero? No son bromas, son cosas reales. ¿Cuánta gente practica cosas ocultas para dañar y tener poder, y ellos después utilizan el engaño? Hay niveles de perversidad cada vez más profundos que existen y se levantan contra familias, contra personas. ¿Por qué existen esos lugares? La gente va y le pide que le haga daño a alguien y ellos lo practican, y el diablo le da poderes y les da sabiduría y les da habilidad para lograr. Y muchos de ellos se encumbran en lugares de alta alcurnia y manejan cifras de dinero, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno, y el maligno les da para potenciar la maldad que ellos tienen. Ellos no tienen problema en dar fortunas para que se potencie la maldad, en invertir millones y millones para que se genere todo lo malo. Pero la iglesia del Señor ha sido llamada a salir de ese contexto, ha sido llamada para ser lavada en la sangre de Cristo, para ser vidas limpias delante del Señor y llenos del Espíritu Santo. Y Dios dice: y yo estaré con ustedes, y se levantarán contra ustedes, pero no los podrán tocar, porque ustedes están rodeados por mis ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Mis hijos son un pueblo adquirido, separado, consagrado, intocable e invencible. Eso dice la palabra del Señor de la iglesia amada de Jesús. Jesús dijo: las puertas del infierno no podrán prevalecer contra mi amada iglesia. No podrán. Cuando Jesús vino, echó fuera demonios. ¿Qué es un demonio? Es un hombre con un moño. El demonio, no. ¿Qué es un demonio? Es un espíritu caído, un espíritu inmundo, que por ser incorpóreo, no tiene cuerpo, necesita un cuerpo. Y lo vimos cuando el Señor lo echó fuera de un hombre y se metieron en los cerdos. Pero un cerdo no le puede dar a ellos mucho margen de acción, pero una persona sí. ¿Y por qué una persona sí? Porque una persona fue creada a imagen de Dios. Una persona fue creada con inteligencia, con habilidades, con gracia que Dios le dio. Pero cuando abren su corazón a lo malo, entra un demonio y comienza a gobernarlos. Entonces hay distintos niveles jerárquicos. Personas que pueden estar endemoniadas y no pueden dormir, atormentados porque luchan, no quieren eso, pero el demonio los atormenta. Pero los que ceden, aceptan, pactan, tratan, se preparan, entonces a esas personas el diablo les comienza a dar habilidades y se convierten en brujos, hechiceros,
magos agoreros, y hasta algunos de ellos pueden hacer falsos milagros y se mueven en un mundo espiritual realmente perverso, donde la Biblia dice que hacen a veces que muera gente que no tiene que morir y viva gente que no tiene que vivir. Y atan la vida de cristianos, de hijos de Dios, sus piernas, sus manos y su cabeza con velos mágicos para que no sirvan a Dios. Pero el Señor en la cruz del Calvario vino y destruyó las obras de las tinieblas. Jesús dijo: el enemigo vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir, pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo es un diablo vencido en el día de hoy, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan la alabanza, la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, esta gente que abre sus corazones y se deja usar, puede estar en distintos niveles y usar su influencia para aprobar cosas, para confundir. La palabra del Señor es clara. El mundo entero está creado en los fundamentos de la Biblia. La palabra de Dios es la constitución mundial. Es para el mundo la palabra. Y cuando vivimos de acuerdo a ella, la bendición de Dios está en una persona, en una familia, en una provincia, en una nación. Pero cuando nos rebelamos contra la palabra, las consecuencias son nefastas, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y entonces esas personas son como una puerta que permite que lo malo entre y se vaya incorporando dentro del pueblo, dentro de las ciudades y los países, con ruina, con desastre. Promueven el pecado, promueven la iniquidad, confunden las leyes, cambian todo para su propósito. Pero por eso la iglesia tiene que tener claridad de la voluntad perfecta del Señor. Ahora, esta gente se unió y hubo unidad. Y las personas en sí, todo mundo construye algo. Todo mundo construye algo. Pero miren lo que dice el Salmo 127:1. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Porque de más es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Acá está diciendo claramente: es en vano el trabajo, el esfuerzo del hombre por sí mismo cuando le da la espalda a Dios, porque todo lo que se hace sin Dios se quedará inconcluso. Esa torre, Dios confundió las lenguas y allí comenzaron las naciones con los distintos idiomas que hoy conocemos. Y cuando hubo ese esparcimiento en el mundo, que cada uno tomó para su lugar porque no entendía al compañero, uno hablaba en mandarín, el otro hablaba en inglés, el otro hablaba en francés, el otro, y comenzaron los idiomas. Cuando eso comenzó, entonces no pudieron continuar. Al Señor no le costó mucho que toda la soberbia del hombre, que todo lo que él se había propuesto llegara a la nada. Dios vio que era malo, no lo permitió, descendió y confundió las lenguas solamente, y toda esa obra se derrumbó, se cayó, quedó inconclusa. Y la vida de muchas personas que quieren construir un hogar, una familia, un proyecto, pero que le dan la espalda a Dios. Acá dice el Salmo 27: si usted no edifica con Dios, en vano está edificando. En vano está construyendo, en vano se está esforzando, en vano está haciendo todo lo que haga, porque usted ya comenzó mal. Comenzó mal, porque si usted comienza dándole la espalda al único que lo puede ayudar a terminar lo que empieza, entonces usted no va a terminar bien. Pero Dios dice en su palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él será fiel en terminarla. Porque Dios es un Dios que quiere terminar con usted lo que se empieza. Pero sin embargo ahí la obra quedaba inconclusa, quedaba a medias. El Señor dijo: el que edifica, oye mi palabra y la cree,
lo compara a un hombre prudente que edifica su casa sobre una roca. Aunque vengan vientos, ríos y den con ímpetu contra esa casa, no se va a caer, porque esa casa tiene un buen fundamento, comenzó con Dios. Y usted debe de comenzar con Dios y terminar con Dios. Y su comienzo será maravilloso, pero su final será mejor todavía. Pero cuando dejamos a Dios de lado, podemos hacernos los sueños más grandes que podamos tener, pero será cuánto pueda durar. Tal vez no es que va a durar un mes, un año, pero estás trabajando en vano, porque Dios no trabaja contigo. Estás trabajando solo, y llegará el momento que usted va a decir, algunos dirán, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué encaré por acá? No se trata de lo que uno encara ni de los proyectos que tenga, se trata con quién lo vas a encarar. ¿Está Dios en tus planes? ¿Está Dios en tus sueños? ¿Está Dios incluido en tus proyectos? ¿Es Dios parte de tu vida o es solamente un domingo de vez en cuando y luego la vida que tú quieres? Porque el evangelio son principios para vivir, no son enseñanzas para el domingo. Es cómo vivir una vida. Esta gente creyó que podía. Tenían todo, unidad, el mismo lenguaje, ladrillos, tenían el territorio, tenían mucha gente. Creía que lo iban a lograr. No lo lograron. No lo lograron. Pero cuando Dios está presente, con mucho menos lo vamos a lograr. Con mucho menos lo vamos a alcanzar. Porque el factor determinante en nuestra vida se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él está, todo va a funcionar. Cuando Él está, todo va a marchar. Cuando Él está, todo se va a concluir y se va a terminar con éxito. Aleluya. Entonces, aquí se ve algo. No podemos edificar sin Dios, porque en vano lo haremos. No podremos ni siquiera protegernos si Dios no nos protege. Pero Dios ha prometido protegernos, cuidarnos completamente. Hay un movimiento que se ha generado hace pocos días, un movimiento religioso mundial, que está preparando el escenario para el anticristo. Se hizo una cumbre hace unas semanas atrás en la ONU, una cumbre de líderes políticos de distintos países, donde también estuvo nuestro representante de Argentina, también estuvo en la ONU, y cada uno tuvo un discurso para dar una oportunidad para hablar frente al mundo de las grandes cosas e importantes cosas que se deberían de hablar. Ahora, si usted escucha los discursos, usted dice, bueno, cambia el tele nomás, porque algunos realmente no tenían sentido, no tenían inteligencia, sabiduría, pero bueno, se dieron. Esa cumbre de políticos, de líderes, de naciones, de personas que lideran naciones, millones de personas en cada una. Y sin embargo, bueno, habían algunos muy rescatables y otros no, descartables. Pero a la par que se hacía esa cumbre en la ONU, también había una cumbre de líderes, pero religiosos, donde se reunían los líderes de los movimientos mundiales más grandes. Los más grandes, las cabezas, representantes de movimientos religiosos de todo el mundo, estaban reunidos ahí en una reunión, lo que se llama el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? La palabra ecumenismo significa todos bajo un mismo techo. Ahora, ¿por qué eso parece bueno y no lo es? Si todos queremos la unidad. Porque cuando, como en Babel, la gente propone cosas, hace planes y todo parece los componentes estar listos para que algo ocurra, pero Dios no es el techo, entonces todo para abajo está mal. Y en ese ecumenismo, todos bajo un mismo techo, todos bajo una misma cobertura, donde arreglamos y vamos para adelante. Entonces en ese lugar, aunque sea religioso, Dios no tiene lugar. Porque si fuera todo bajo un mismo techo y bajo una misma
influencia de la palabra de Dios, eso sí sería una gran bendición, donde nos sometemos y reconocemos. Pero cada uno de esos líderes está liderando, primando su religión, lo que ellos crearon y fundamentaron y tienen, y es su organización. Y entonces ese ecumenismo, lo que está ocurriendo es que es una antesala para algo que va a ocurrir dentro de muy poco. Esta unidad está profetizada en la Biblia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, dice así. El apóstol Pablo dice: pero hermanos, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tendría necesidad, hermano, de que yo les tenga que escribir, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero que cuando digan entre esos grupos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y como los dolores a la mujer encinta no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como un ladrón. Nosotros tenemos claramente escrito y establecido en la Biblia. Por eso la iglesia del Señor es una iglesia que en este tiempo está un poco perseguida, porque es la que dice la verdad. Y todos queremos estar juntos, pero no digas eso. No hables de esto, no digas la verdad. Estemos unidos en paz, pero no hables de eso. Pregúntele a Jesús qué hubiera hecho en nuestro lugar. Pregúntele a Jesús si Él vino para que lo apoyen los fariseos, los saduceos, los herodianos, cuando dijo cosas y se enojaron contra Él y terminó hasta los llegaron a matar. Pero lo que Él sembró, lo sembró. Y nada ni nadie lo podrá remover jamás, porque lo que Él sembró fue su palabra y su espíritu en la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor sabe lo que hay que hacer. Y la iglesia del Señor en este tiempo, Dios profetiza que se va a levantar con poder y con autoridad. Y la unción de Dios y el respaldo de Dios será sobrenatural. Y así como en la historia han caído imperios tras imperios, comenzando con el de Egipto y luego los babilónicos que se levantaban, así todo va a caer delante del poder de la iglesia cristiana en el mundo entero. Porque aunque la iglesia por ahí ha tenido etapas de letargos y de tibieza, viene un viento de avivamiento que levantará a todo hombre de Dios, aleluya, y a la iglesia de Jesucristo, para llevar adelante el más grande y poderoso, aleluya, avivamiento que jamás se haya visto antes. Aleluya. Así que tú estás del lado del que tienes que estar, del lado de Jesucristo de Nazaret, y esperamos grandes cosas de Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero leerte en Apocalipsis 17. Y estos son temas difíciles de hablar, y más cuando salen en las redes sociales. Pero nosotros tenemos que hablarlo, más allá de lo que alguno quiera hacer o no, pensar o criticar o no. Pero en Apocalipsis 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya les voy a explicarlas. Muchas aguas representan la gente, muchas gentes, la cual han fornicado con los reyes de la tierra. Fornicado con los reyes de la tierra. Los reyes de distintas naciones se han metido en cosas que no se tiene que meter. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cómo es una persona embriagada? Ha perdido la noción, la sensibilidad, la claridad. ¿Por qué te paran, te sacan una multa o te pueden meter preso si te encuentran con nivel de alcohol en sangre cuando estás manejando? Porque es un peligro, porque puede ocurrir una desgracia, porque uno no tiene los sentidos claros. Y dice así: esta gran ramera que vamos a ver
así ha embriagado a la gente con dice, con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu, dice Juan, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos representan poder, el cuerno representa poder. Y ese poder va a ser entregado dentro de muy poco tiempo. No digo días, digo tiempo. Dentro de muy poco tiempo a alguien en un sistema nuevo, mundial, global, donde se intenta sacar la moneda de circulación, la moneda papel, y se utiliza mucho la tarjeta hoy con el chip, pero ya el chip ese no va a usarse, sino un chip incorporado en la piel para que nadie pueda robarte lo que tú tienes y no necesites andar con dinero, y será como una solución al problema mundial económico, una moneda única. Y también se está apuntando a tratar de tener un lenguaje único, de nuevo, tratar de que un lenguaje sea el patrón para todo el mundo. Entonces dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Usted le puede decir, pero ellos no lo van a entender. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vio la mujer que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura, verso 4, y escarlata, adornada de oro. La mujer estaba vestida de púrpura, preste atención, y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz. El cáliz es evidencia, un símbolo indiscutible de religiosidad. Un cáliz de oro lleno de abominaciones, lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio ya no tan misterioso, que decía: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aunque en aquel tiempo Dios derrumbó aquello, esa Babilonia, y la detuvo, sin embargo luego se creó una nación allí, Babilonia. Y Babilonia siempre fue contra Israel y contra todo lo de Dios. Siempre atacó, siempre subyugó. Por eso encontramos historias en la Biblia que Israel fue cautivo 70 años a Babilonia, y que pelearon, y allí estuvo Daniel, y estuvieron salir de ese lugar, y Dios te decía: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toques lo inmundo, no te contamines, no te relaciones, porque la idolatría predominó a lo largo de la historia. Y cuando vemos en Apocalipsis, aparece ya no como al principio, sino más potenciada Babilonia. Y Babilonia era parte de un imperio que aun cuando llegó el Señor Jesucristo estaba predominando en aquel tiempo, y se formó como una capital de la religión para el mundo. Y entonces desde ese lugar, una ciudad asentada sobre 7 montes, sobre 7 colinas, es un lugar evidentemente que si usted lo busca en Wikipedia o en cualquier lugar, va a encontrar quién es. Y entonces ahí está la abominación, ahí está la negociación, y ahí está todo de oro, piedras, mientras en el mundo hay carencia. Sin embargo, hay lugares donde está acumulado en la fortuna y el dinero, y esto no importa, porque en vez de ser canalizado en las maneras correctas. Entonces acá nos habla de esta Babilonia que creció y que no paró, pero también nos habla de la condenación de la gran ramera, de que el hombre puede hacer lo que quiera, de que puede prestarse para lo que quiera, de que puede andar como le dé la gana, pero tarde o temprano vendrá un juicio, y en ese juicio cada uno tendrá que compadecer delante del trono blanco y dar cuentas de cómo fue su vida.
Acá puede parecer de una manera, de la otra, pero ese día será todo claramente. Y Dios está diciéndonos: prepara tu corazón, porque yo voy pronto a buscarte. Yo voy pronto a buscarte. Y quiero terminar diciéndote, en este último tiempo, muchos se han rebelado contra Dios. Le han dado la espalda y abiertamente han declarado su indignación contra el Evangelio, contra la iglesia. Y realmente eso ha sido doloroso, igual que contra el pueblo de Israel. ¿Por qué persiguen a Israel? ¿Por qué de esa manera tan abierta, si no le ha hecho nada? Porque hay un espíritu llamado un espíritu antisemita que está atacando a Israel y a todo lo que sea de Dios. Y quiero darte algunos ejemplos de algunas personas que en este último tiempo hicieron esto. Y uno de ellos fue un ex presidente, porque ya no está, llamado Hugo Chávez. El conocido y polémico expresidente venezolano Hugo Chávez afirmó mediante una transmisión en vivo que Dios era un mentiroso y de manera retórica maldijo al pueblo de Israel, diciendo: Dios es un mentiroso, no existe un enviado, el verdadero Dios es la voz del pueblo. Él en esa oportunidad dijo: yo maldigo a Israel desde mis entrañas, desde mis vísceras, maldigo a Israel. Después que dijo esto, condenando a Israel de esa manera, encontraron que tiempo después este hombre tenía un cáncer fulminante en sus vísceras, del cual murió y acabó con él. O sea, la persona se levanta, se revela en su soberbia, en su altivez, cree que son invencibles, intocables, y creen lo de Maxwell, que son Iron Man o personas de acero. No, son personas. Pueden tener poder, lo pueden tener, pero tarde o temprano, Dios dice, tanto daño, generar cosas feas con la gente y con Dios, y impunidad, no, porque Dios dirá: listo, y toma el control y se corta algo y se termina todo. Tancredo Neves, durante su campaña presidencial, este brasilero, candidato para Brasil, también presumió públicamente, porque había logrado tanta cantidad de votos, que era inevitable que fuera el presidente. Y dijo: ni siquiera Dios podrá arrebatarme la presidencia. A los 9 meses siguientes, él murió. O sea, ni siquiera murió por una enfermedad infecciosa, ni siquiera llegó a la presidencia, ni siquiera llegó, pero tenía todo, los votos, las estadísticas, todo daban que él sería el próximo presidente. Pero Dios dice: no digas esto o aquello, primero decir si Dios quiere. Si Dios quiere, va a ser, porque si Dios no quiere, no va a ser. Y no importa si la ONU está de acuerdo o el ecumenismo está de acuerdo, Dios sigue sentado en el trono y sigue siendo Dios, el Rey soberano, Señor de señores, Rey de reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Bruce Smyth, el hombre que construyó el Titanic, con el apoyo de su compañero White Star, desafió con estas palabras, dijo: ni Dios puede hundir este barco, ni Dios puede hundir esta embarcación. Es monstruosa, es un blindaje impresionante, nada lo puede. La mayoría sabemos lo que pasó con el indestructible. El barco se hundió y hubieron centenares de muertos, y aunque inicialmente esto parecía algo común, este hombre vivió sus últimos años humillado, empobrecido y atormentado con la carga y la culpa de todo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque usted puede que le cueste servir a Dios. Usted puede que esté luchando con su carnalidad, con sus tentaciones. Pero usted tiene que humillar su corazón y reconocer que la falencia está en usted y no en Dios. Pero cuando la soberbia del corazón se levanta contra Dios, generalmente en los picos de éxito en la vida de alguien, y cree que puede, que es casi Dios, que puede hacer y deshacer con su vida, está entrando en un campo peligroso.
está entrando en un campo peligroso. John Lennon, uno de los 4 fantásticos Beatles, que un éxito extraordinario, él declaró un día: la cristiandad desaparecerá y acabará. Yo no tengo que discutir sobre eso, estoy seguro. Y los Beatles hoy son más famosos que Jesucristo. Todos sabemos que el cantautor murió de un disparo de sus propios fans que lo mataron. Todo lo que él dijo, nada de eso ocurrió. La iglesia sigue, el cristianismo sigue, y Jesucristo sigue siendo más famoso que los Beatles. Y sigue siendo más famoso que todos los que quieran levantarse. Jesucristo es el nombre por sobre todo nombre. Es el Señor de todos los señores. Es el que está sentado a la diestra del Padre en las alturas, y el que desde allí gobierna. Deja que los hombres hagan, pero llegará el momento en que Dios llamará a cada uno a rendirle cuentas a Él. Y en aquel día toda lengua y toda rodilla se doblará delante de Dios, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, iglesia amada, exaltemos al Señor. No construyamos nuestras propias torres de Babel. Construyamos juntos la obra que es del Señor. La iglesia, nosotros somos hombres que Él nos llamó, matrimonios que Él llamó a que levantemos la iglesia. No somos perfectos, claro que no lo somos, pero somos personas que entendieron quién es el que manda aquí. Entendieron quién es el que toma las decisiones. Entendemos qué es lo que hay que predicar. Entendemos lo que hay que enseñar. Entendemos el valor que un alma tiene para Él. Entendemos que no podemos acarrearnos y robarnos la gloria en nada. Todo lo bueno que ocurre es por el Señor y para el Señor. Para nosotros su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú te centras en esto y pones a Dios siempre primero en tu vida, yo te puedo asegurar que Dios no será tu contrario, sino que Dios será tu amigo. Como dice Job, vuélvete en amistad con Dios y todo te irá bien en la vida. Que Dios te bendiga ricamente, y dale un aplauso fuerte a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, alábele porque Él es bueno.